Así que un Shabbat Shalom para todos nuevamente, que el Eterno les quiera bendecir este día que nos reunimos a estudiar también. Ya hemos hecho nuestra parte en cuanto a las bendiciones, pero también nos juntamos para escuchar una pequeña reflexión, ¿cierto? De la Torá, de nuestras lecturas. Yo sé que hemos escuchado cosas durante toda esta semana, de a poquito. Nos gusta, ¿cierto? Siempre estudiar, escuchar algún comentario, todo lo que es un drash, una interpretación de la Torá, una aplicación, pero también nos gusta, ¿cierto?, escuchar en Shabbat algo que nos pueda ayudar y alentar a todos como comunidad. Bueno, esta para allá de esta semana llamada Ekev es una porción muy especial, muy bonita, a mí me gusta mucho y yo creo que de aquí también se han desprendido muchas lecciones. He compartido en otros años esta para allá. De hecho, me ha tocado varios años compartirla. Quiero, quiero hacer memoria también de un tema que compartimos una vez hace un par de años. Un tema muy, muy importante, muy especial, que nos ayuda a comprender también la esencia y la naturaleza de la Torá. Y también algo para que podamos reflexionar nosotros en nuestro corazón sobre una palabra que se repite más de 90 veces por lo menos en este libro y tiene que ver con el verbo oír. Entonces, vamos a dar una bendición para comenzar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amén. El que nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah. La parashá de esta semana llamada Ekev, Parashat Ekev, es una porción, como les decía, bien especial. Quizás por el significado de esta palabra también. Una palabra que tiene mucho eco en muchas traducciones, mucha familia de palabras que se forman con este verbo, de Ekev. Incluso la palabra Ekev está relacionada con el nombre, ¿cierto?, de uno de nuestros padres, Jacob. Nuestros padres, ¿cierto? Jacob, como dice la escritura, que él se tomó del talón. Entonces, la palabra Ekev está relacionada con talón, pero tiene que ver en el sentido hebreo con una consecuencia, algo que viene posterior, algo que viene después de. Así está por allá, nos relata algunas cosas, sobre todo temas de. Continuamos con la reprensión de Moshe, y él empieza a explicar las bendiciones que van a venir por consecuencia de la obediencia, por el oír. También hay una advertencia para no olvidar al Eterno, ya que comúnmente nos pasa, ¿cierto? Yo creo que nos pasa a todos. Cuando ya estamos en nuestra zona de confort, cuando ya estamos bien, lo siento, nos olvidamos de lo que nos ha costado llegar hasta ahí muchas veces. Quizás sea por el hecho de ya olvidarnos el dolor, quizás el sacrificio y poder disfrutar. Pero aún así, la Torá nos dice que no nos debemos olvidar del esfuerzo y de todo lo que ha pasado atrás para llegar donde estamos hoy. Aun cuando queramos quizás olvidar lo malo, mirar solo lo bueno, ahora disfrutar, no podemos olvidarnos, porque podemos llegar a cometer el error de olvidarnos de qué nos llevó a llegar allí y por lo tanto olvidar eso, dejar de hacer lo que estábamos haciendo bien, en otras palabras, y nuevamente caer en una mala racha, por así decirlo. Y para el pueblo de Israel esto iba a significar haber llegado a la tierra y posteriormente tener que salir de esa tierra. Entonces Moshe también nos recuerda las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de la rebeldía y del desobedecer las palabras de Hashem. Y esta para allá es bastante singular, ¿no? Porque a veces nos gusta leer palabras solo de bendición, pero no, el Eterno es claro. Hay bendición y hay maldición. Hay consecuencias para todos lados. No sencillamente hay una cara de la moneda. El Eterno siempre nos da las dos caras de la moneda. Muchas veces los hombres, las personas, o nosotros mismos, nos gusta dar una cara de la moneda y no la otra contraparte. Bueno, el Eterno no es así. Como dice la Escritura, que Él no miente. Él no es hombre para que mienta. Él no le dice a ti, te voy a bendecir, te voy a dar esto y esto y esto.
Sin decirte también que si tú te comprometes y no lo haces bien, también te va a pasar lo contrario. El Eterno es muy claro, sus cláusulas son muy claras. La Torá es muy específica en esto. Entonces Moshe continúa relatando todo esto hasta llegar el minuto de hablarles de las dos tablas, ¿cierto? Las Lujot, las dos tablas de la Torá, de la ley, relatándole nuevamente lo que había pasado, cómo su rebeldía se fue en pos de la idolatría inmediatamente en el momento de recibir la Torá, prácticamente. Así que les explica en qué consta la Torá, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que mover su corazón hacia ella y hacia el Eterno. Como se habló ayer muy bien por nuestro hermano Sergio Arce, el tema de la circuncisión del corazón. El Eterno quiere llamar a su pueblo también para que le sirva. Hoy día vamos a hablar justamente de algo que está relacionado a esto, con la circuncisión del corazón. Tiene que ver con uno de nuestros sentidos, ya que la Torá también menciona que podemos circuncidar nuestros oídos. Y finalmente la Torá nuevamente recuerda las recompensas que vendría a Israel por la obediencia. Así que toda esta para allá nos habla de las consecuencias. Y vamos a comentar, como les decía yo, un tema que vimos en su momento, pero que es muy importante y no lo podemos olvidar, ya que es esencial en la Torá. Dice de Barim 7:12 y 13, porque sucederá que por haber oído, o como dice en hebreo, Vehaya Ekev Tishmeun, estos decretos, por haber oído estos decretos y por haberlos guardado y puesto por obra, también Hashem, tu Elohim, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Entonces, la parashá comienza diciendo Vehaya Ekev Tishmeun, y sucederá Vehaya, futuro, y acontecerá Ekev, a consecuencia de Tishmeun, de que hayan oído. ¿Ya? Y esta palabra Tishmeun, este verbo es de lo que nos vamos a referir. Y cuando hablamos de este tema de el oír, en la Torá es esencial. Es un verbo que se repite muchísimo, como les decía yo. Por lo menos en este libro, la palabra Shema se repite como 90 veces, 92 veces si no me equivoco. Y el verbo en sí muchas veces más, el verbo oír. Entonces es un tema central en la Torá, el verbo oír. ¿Qué es lo que hay que escuchar? Y la Torá siempre que nos habla de los preceptos, cuando nos hace un llamado de conciencia, cuando el Eterno quiere que de verdad pongamos atención, utiliza este verbo oír, no utiliza otro verbo. Entonces a veces pasa que nosotros podemos poner atención a algo, podemos ver algo, podemos estar allí, pero podemos no oír lo que se está diciendo. Hay un dicho también que dice, bueno, no sé si es un dicho como tal, pero a veces una persona puede escuchar mucho y oír poco. Es como también el que dice, hay gente que habla mucho y dice poco. Uno puede hablar mucho y decir poco, pero también puede escuchar mucho y oír poco. Y ese es un gran punto aquí en esta parashá y en la Torá. La Torá nos ordena oír, no solamente escuchar, o como típico que decían los padres, las madres, eh, tú escuchas por aquí, le entra por aquí y le sale por aquí lo que escucha. Le entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, esto suele pasar en la vida y también, por supuesto, es algo que no solamente le pasa a una persona en singular, individualmente, sino que también le puede pasar a un pueblo. Le pueden pasar a las autoridades quizás. Y a un conjunto de personas. Y la Torá que nos está diciendo que no te entre por acá y te salga por acá, tienes que oír. Oye, pon atención. Entonces vamos a ver la naturaleza de este verbo, de esta palabra en la Torá, que es muy importante. La palabra Shema o Shema, oye, un imperativo, oye. Bueno, Shema, como aparece aquí, es una de las palabras claves del libro de Devarim, donde aparece no menos de 92 veces. O sea, esta palabra aparece, oye, 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 oye. Nosotros en nuestro español chileno solemos decir mucho esta palabra, de hecho, oye. O como
Oye, casi como ponme atención, ¿no? Muchas veces. Bueno, ese es el sentido que tiene la Torá. Ese oye, no solamente escúchame, sino que pon atención. Oye, 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 oye. A veces escuchamos mucho esa palabra. De hecho, es una de las palabras clave del judaísmo como un todo, es central en los dos pasajes que forman los dos primeros párrafos de la oración que llamamos el Shema. Shema Israel. Oye, Israel. Adonai, Elohim Adonai Echad, el Señor es uno, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y esta palabra Shema está en la declaración máxima, ¿cierto?, de fe de toda la Torá. Y en los versos más claves de toda la Torá aparece esta palabra Shema. Ahora, esta palabra es de alguna forma intraducible. Podríamos traducirla de muchas maneras, esa es la verdad. Podríamos traducirla como escuchar, perdón, ahí debería decir oír, escuchar, oír, prestar atención, comprender, internalizar y responder también. O sea, tenemos una amplia gama de traducciones que le podríamos dar a este verbo, de acuerdo a su contexto, por supuesto. Entonces puede ser solo escuchar, puede ser también oír, aunque en hebreo también hay otro verbo para escuchar que tiene que ver con la oreja, ozen, eh, perdón, ozen, que es la oreja, también tiene que ver con ese verbo. Asino, ¿no? ¿Se acuerdan una parashá posterior? También tiene que ver con escuchar o prestar atención. Pero este verbo Shema se puede traducir como escuchar, oír, prestar atención, comprender también, o sea, entender algo que te están diciendo, internalizar, ya aprehender, ¿cierto? Un conocimiento y también responder. O sea, se puede entender que la persona que oye de verdad escucha, por así decirlo, o que escucha de verdad oye, pone atención, internaliza, por lo tanto puede responder a lo que se le está diciendo. Pero en el hebreo bíblico es un verbo que es el verbo más cercano a lo que significa en español obedecer. ¿Ya? En el hebreo de la Torá no hay otro verbo más cercano que se pueda traducir como obedecer. ¿Ya? Y eso es importante, de hecho, muy importante en esto que estamos comentando. Entonces, el Shema representa ese aspecto más radical en su época que Dios no puede ser visto. Si lo pensamos bien, cuando dice la Torá, Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad, oye, oh Israel, oye, no dice mira, no dice ve, perdón, dice oye, o sea, oye, Él es uno. O sea, escucha lo que yo te estoy diciendo, Él es uno. Pero en sí la Torá no nos dice, mira a algún lugar y ve que Dios es uno. La Torá nos está diciendo, oye, como dice también el Brit Hadashah, posteriormente dice que la fe viene por el oír. Todo el núcleo de la Torá, de la fe, de la emuná, viene por el oír, no por el ver. Porque a Dios no le podemos ver. No podemos ver a Dios. Nadie puede decir aquí está Dios, o aquí está Dios, o aquí no, o aquí sí. Sino que entendemos que Él está, Él existe. Él es. Pero aún así, no le podemos ver. No tiene una figura, como dice la misma Torá, no tiene una forma. Ustedes no han visto algo. Entonces a Dios se le oye. Hay algo que hay que escuchar en nuestro corazón, ¿no? De una manera, hay que entender algo. Nosotros tenemos que entender a través de estas palabras y saber que Él es Dios. Entonces también, eh, como dice acá, Él solo puede ser escuchado, Él solo puede ser oído. Nadie puede decir, yo he visto a Dios. A lo mejor tenemos en la escritura profecías, ¿no? Que los profetas han visto visiones. O la profecía de Daniel, quizá. Bueno, Jeremías, Ezequiel. Todos ellos han visto algo, ¿no? Una figura, de repente un trono. Han visto alguna apariencia. Pero es una representación en el fondo. Uno suele decir, Dios está elevado, ¿cierto?, en los cielos en su trono. Y no sabemos si realmente hay un trono como el que nosotros conocemos con los reyes. Que un rey se sienta en su trono, en su silla, a reinar. Ya que él no se cansa, no tiene necesidad de estar sentado o parado. No tiene piernas, por así decirlo. Entonces, uno de los sentidos más espirituales que tiene el hombre es el oír. Hay varios sentidos espirituales, por así decirlo, como que nos logran
ayudar a entender. Entonces, el oír nos ayuda a comprender, a entender, a hacernos una imagen incluso. Alguien podría no ver, pero oír y hacerse una imagen. También está el caso, ¿no?, de aquel que a lo mejor no puede oír, pero puede tocar y puede llegar a hacerse una idea o con lo que ve. Pero comprender está muy ligado con el oír, ¿ya? Una persona que realmente comprende algo es que oye bien. Y Dios solamente puede ser oído, puede ser escuchado. Muchas veces nosotros hablamos que hemos oído una voz de Dios, hemos oído algo que nos dice nuestro corazón X cosa. Bueno, este es el sentido de por sí sensible. Cuando uno puede llegar a entender al Eterno, puede llegar a oír una voz, puede llegar a entender algo que nos dice que tenemos que hacer, que esto no hay que hacer, nuestra voz de la conciencia, etc. Entonces, está asociado a un nivel profundo de comprensión. Y Dios solamente lo podemos conocer a través, por así decirlo, no solo, pero lo podemos llegar a entender a través del oír, por la emuná. Devarim 4.12 dice: y Hashem os habló de medio del fuego, y vosotros oíais sonido de palabras, pero no percibíais ni figura alguna, sino una voz, dice la Torá. Entonces, cuando el pueblo estuvo en el monte Sinai, el monte Joreb también que se le llama, y Hashem les habló de medio del fuego, dice que ellos no es que vieron algo. La Torá no destaca que vieron algo. Si bien dice que había truenos, relámpagos, había humo, pero la Torá destaca que vosotros oíais el sonido de las palabras. Ni siquiera dice viste una boca hablando, no, oíais el sonido de las palabras. Como el hebreo dice kol, oíais el sonido kolot. Roim eta kolot. Ustedes, de hecho, dice, roim es como ver, vieron las voces. O sea, ustedes vieron la voz, por así decir. Pero el sentido de la vista se asocia con el oír. Porque para comprender hay que oír realmente. Aunque uno vea algo, finalmente cuando lo oye, cuando lo reflexiona, cuando le hace un eco en su corazón, en su conciencia, en su mente, ahí es cuando está entendiendo realmente. Entonces la Torá dice que usted oíais el sonido de las palabras. Interesante, ¿no? O sea, era un sonido realmente. Pero no percibíais forma alguna. Es decir, para que no se equivoquen, ustedes oyeron algo, y lo que oyeron fueron testigos. Pero ninguno puede decir que vio lo mismo que el otro. Todos oyeron lo mismo, pero nuestra percepción visual muchas veces puede ser diferente. De hecho, es así. Si usted le pregunta a una mujer de qué color es esto, y le pregunta a un hombre, probablemente le van a decir algo diferente. Le van a decir un color diferente. Porque la percepción es diferente muchas veces entre las personas. Podemos ver lo mismo y podemos estar interpretando algo diferente. Entonces, la importancia en ese minuto era que ellos oyeron lo mismo. No había lugar a interpretación fuera de las palabras. O sea, las palabras fueron las mismas. ¿Qué es lo que le llegó a cada uno en su corazón? ¿Qué es lo que recibió? ¿O cómo fue consternado en ese minuto? Es diferente. Pero todos oyeron las mismas palabras. Y ahí está como la clave o la fuerza de lo que ellos recibieron en el monte Sinai. El oír esas palabras. Por eso dice también un Midrash que cuando pasó todo esto, los cojos ya no fueron más cojos, los ciegos abrieron sus ojos. Y los que estaban sordos de por vida, se les abrieron sus oídos en ese momento. Y todos fueron sanados en el lugar, para poder, en el fondo, llegar a comprender todo lo que estaba pasando allí. Así que veámoslos así. Cuando uno ve una cosa, dependiendo de lo que haya aprendido, es como lo va a interpretar. Pero cuando uno oye, ok, puede que llegue a interpretar, pero las palabras no las puede modificar. Por lo menos el contexto original. ¿Ya? Sigamos. Entonces, Devarim 11:26 también dice: Reé, la próxima para allá. Reé, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, Intishmeum, si escuchas los mandamientos de Adonai tu Dios que te estoy dando hoy, y la maldición, si Lotishmeum, si no escuchas los mandamientos de Adonai tu Dios. Entonces, vemos aquí nuevamente asociado. Mira, ¿qué es lo que tienes que mirar en el fondo? Mira, pon atención, mira. Pongo la bendición y la maldición. Mira la consecuencia. Pero esa consecuencia te viene si tú oyes. O sea,
Si oyes, comprendes y haces, te va a ir así. Y vas a ver la consecuencia. Y si tú oyes y eres rebelde, vas a ver también esa consecuencia. O sea, mira lo que te va a pasar. Pero antes tienes que haber oído. O sea, oye, hoy, en el fondo. Entonces, veamos todavía más allá. Algunos quizás se recuerdan de esto que alguna vez tocamos, pero es muy importante, porque la mentalidad hebrea es diferente a la mentalidad griega que hemos recibido a través del lenguaje, es diferente. Por ejemplo, hasta el día de hoy en el español prácticamente todas nuestras palabras de comprensión e intelecto se rigen por la metáfora de la vista. Es decir, cómo entendemos las cosas en el mundo, cómo utilizamos las expresiones para darnos a entender, tienen que ver con la vista, generalmente. Por ejemplo, hablamos de la retrospectiva, mirar hacia atrás. En retrospectiva, Moshe, no se dijo tal cosa. Previsión, ¿no? Ver, anticiparse a algo que va a suceder. Prever, ¿cierto? Prever, perdón. Prever, la previsión. La visión, tener visión, ¿cierto? Hablamos de una visión como no solamente algo que se ve, sino tener visiones, tener eh, poder previsualizar, poder mirar hacia futuro, poder saber lo que viene, esa persona tiene visión, tiene una convicción y sabe lo que quiere a futuro. La imaginación, que tiene que ver con el ver. O sea, la creatividad lo asociamos al ver, aunque no necesariamente está relacionada solo con el ver. Hay gente creativa escribiendo, puede que oyendo, viendo, dibujando, y quizás gente con su cuerpo que es creativa, ¿cierto? El baile, etcétera. Pero nosotros asociamos también algunas cosas con este tema del ver, la imaginación, creatividad. Hablamos de personas que son perceptivas. O sea, perciben, ¿no? Perciben a través de lo que ve. Alguien es perceptivo. O sea, ve como algo más allá. Hacer una observación. Quiero hacer una observación. Quiero agregar algo. Y observar es ver. O sea, voy a agregar una observación. Es como voy a ver algo más. Voy a hacer que ustedes vean algo más, en el fondo. O adoptar una perspectiva, etcétera. Decimos, parece que mañana, no sé, va a ser frío. Parece que. Y el parecer es algo que se ve, ¿no? O cuando decimos ya veo, o esta expresión, ¿no? Ya veo, o etcétera. O sea, hay muchas palabras que tienen que ver con el ver en la metáfora que usamos al hablar. Entonces, hoy todo lo vemos, como dice aquí. Esta constelación lingüística, o sea, toda esta gran cantidad de palabras que tenemos en el español vienen del griego, donde los filósofos de la antigua Grecia utilizaban mayoritariamente este tipo de expresiones para a darse a entender. Entonces se trata de una cultura de la vista. Y de hecho, si miramos a Grecia, si miramos al mundo antiguo, ¿qué era lo que más les importaba a ellos? Prácticamente era la vista, ¿no? Hacer hermosos edificios, la cultura, el verse bien, el cultivar el cuerpo, todo tenía que ver con la vista. Hay una cultura de la vista. O sea, todo entra por los ojos. Como dijera filósofo, si no me equivoco es Platón, la belleza, eh, eh, bueno, la belleza, ¿cómo es que dice? Eh, Está en los ojos del que mira, prácticamente. O sea, de hecho el concepto de amor platónico viene por esto. O sea, el que se enamora de algo por la vista, que le entra por la vista. Y luego, ¿cierto? Asocia esto con un amor, algo que lo recibe. Pero tiene que ver con la vista, lo que nos entra por la vista, el amor platónico. La belleza está en los ojos del que mira. O sea, la belleza viene por el ver, por el mirar. Esta gran o esta excelsa comprensión de las cosas o del amor tiene que ver por el ver. Y eso tiene que ver mucho con el pensamiento griego y lo que hoy día hemos recibido. Hoy día, de hecho, hay una frase también que me gusta mucho, si no me equivoco, la dijo Albert Einstein. Él dijo que en este mundo todos están preocupados por cómo se ven, pero pocos están preocupados por realmente aprender y estudiar y saber. O sea, todos se preocupan por el ver, pero no por el saber. O sea, el mundo hoy día le importa excesivamente
el materialismo, ¿cierto? Hoy día estamos plagados de publicidades y de cosas en la calle que nos generan un impacto visual, ¿cierto? O sea, toda la publicidad se basa por esto, el impacto visual que hay hoy día. Entonces las grandes masas se mueven por lo que ven, que la belleza física, que los productos, o que una ropa. Antes el mundo se preocupaba porque no tenía ropa y se moría a lo mejor de frío. Hoy día tiene que ver mucho con el verse bien, etcétera. O sea, todo esto lo hemos legado de la cultura griega, que se preocupaban mucho de lo que veían. Pero la Torá no es así. La Torá no le da esa suprema importancia, y en general el mundo, la lengua semítica, tiene más que ver con el oír que con el ver. Es más importante lo que yo oigo de alguien que simplemente verlo. O sea, es más importante escuchar a alguien de verdad, saber qué está diciendo, que juzgarlo yo simplemente por cómo lo veo. ¿Cierto? Tener prejuicios de las personas. El prejuicio viene porque yo veo algo, no me gustó, me parece que es así, allá, a lo mejor ni siquiera sabemos qué pasa por su mente, por la mente de otra persona, pero ya prejuzgamos, porque todo nos entra por la vista. Entonces, la Torah nos dice, no, tenemos que comprender, pero por lo que oímos. Es diferente. En la Torah, por el contrario, hay una cultura del oído más que del ojo. Tiene que ver más con el oír que con el ver. Si bien también existen las expresiones, mira, he aquí, te pongo, ok, pero todo lo que tiene que ver con los mandamientos está relacionado con los verbos oír. Por eso la fe viene por el oír. El oír la palabra del Eterno, el oír lo que está bien, lo que está mal, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que hacer. Todo esto viene por el oír, no por el ver. No porque alguien vea la Torá, va sencillamente a aprender y a guardar la Torá. No, tiene que escucharla. Por eso cada Shabbat, como dice el libro de Hechos, Moshe tiene a quien lo lea, ¿cierto? Cada Shabbat, semanalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que oír la Torá en el Shabbat. Tenemos que oírlo. Tenemos que escuchar, porque la fe viene por el oír. Si no hay audición, realmente no hay comprensión. Tenemos que oír la Torá y sus palabras. Es importante. Por eso también un ejercicio que se hace en el judaísmo es que se lee en voz alta. Cuando se reza el sidur o cualquier cosa, cuando se ora una bendición, no se dice para adentro. En el judaísmo las bendiciones no son para adentro, son para afuera. Porque uno tiene que oírse también. Uno tiene que pronunciar bien las palabras. Y de hecho este ejercicio también hace que los niños puedan aprender a leer rápido, puedan llegar a comprender rápido, porque leen en voz alta. De hecho a los niños se les utiliza este ejercicio, de que lean en voz alta, para que aprendan a pronunciar bien y a comprender lo que dicen. Bueno, la Torah es lo mismo. Tenemos que leerla, pronunciarla, oírla. Todas las oraciones hay que decirla por lo menos, aunque sea en voz baja, pero eh, hay que procurar formular las palabras, ¿ya? Porque el oír es lo que importa. Y el que el Eterno oiga nuestra oración es importante, ¿no? Entonces, no basta solamente con orar para adentro, tenemos que orar para afuera. El oír. El Eterno quiere oírnos. Nosotros tenemos que oírnos también. Tenemos que saber lo que hay en nosotros. Para eso nos abrimos. Bueno, todavía, por ejemplo, en la época de Yeshua, cuando se redacta el Talmud en el arameo babilónico y en el arameo que se utilizó también en Israel, tenemos las expresiones que usamos generalmente en español relacionado al ver, pero están relacionadas al oír. Por ejemplo, Tashema. Tashema, que incluso hoy día es una editorial de una que están traduciendo el Talmud en español, Tashema. Ven y escucha. O sea, Tashema, ven y escucha. No es como mira, aprende. No, ven y escucha lo que te voy a enseñar. Escucha, pon atención. Una típica frase del Talmud en arameo. También cuando se va a hacer una inferencia. Shema mina. Escucha de esto. O sea, aprende de esto. Escucha de esto. No mira de esto. O sea, visualiza lo que te digo. No. Shema mina. Mira y aprende. O sea, perdón, escucha y aprende. No mira y aprende. Cuando alguien no está de acuerdo con una discusión, también se utiliza la frase Lo shemiya lei. No puedo oírla, no puedo escucharla.
O sea, no puedo entender, en otras palabras. No puedo entender, no puedo oír. No es que esté sordo y no oiga, sino que no entendió. Mashma también, que se usa en el Talmud, cuando saca una conclusión. De esto se puede concluir, de esto se puede sacar mashma, de esto se puede oír, en otras palabras. Maimónides también llama a la tradición oral mipi ashemua, que sería de la boca de lo que se escuchó. O sea, también la Torá oral, las enseñanzas que hemos recibido de generación en generación, se le suele llamar la boca de lo que se oyó. ¿Por qué? Porque fue una transmisión oral. Se transmitió de boca a boca y lo escuchó oído a oído. En la cultura occidental la comprensión es una forma de ver, pero en el judaísmo es una forma de oír, una forma de escuchar. Entonces, ¿de qué forma nos pide entonces el Eterno que hagamos sus mandamientos? Bueno, una persona podría decir, bueno, ok, tengo que oír, y solo con oír inmediatamente voy a obedecer. Como decíamos al principio, a alguno le entra por acá y le sale por acá. O sea, ¿cuál es el método? ¿Cuál es la fórmula en que podemos realizar realmente los mandamientos? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Por qué el Eterno utiliza este verbo? Entonces, el Eterno no nos pide una obediencia ciega. Y eso es lo que tenemos que entender. Ya no es una fe ciega. Porque de hecho, la fe no está relacionada solo con el ver. De hecho, no está relacionada solo con ver. Al contrario, está relacionada con el oír. Pablo por ahí dice que la fe es lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve. ¿Cómo? La fe viene por el oír. Sí, la fe viene por el oír. Pero él define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, convicción de algo que no ves, porque no lo ves. La emuná tiene que ver con algo que no veo. O sea, no tengo que confiar en mi vista, sino en lo que escuché, en lo que oí, en lo que alguien me dijo. Por eso en la vida hay momentos clave cuando recordamos algo que alguien nos dijo en un momento. Y podemos, en ese minuto, actuar de la manera correcta, porque nos recordamos, escuchamos algo que aprendimos, que oímos. Lo que nos dijo nuestro padre, nuestra madre, o algún hermano, o alguien cercano, un amigo, y escuchamos, o un profesor, y nos acordamos de lo que nos dijo, y podemos obrar bien. Entonces, el Eterno no nos pide que confiemos en lo que vemos. No nos pide una obediencia ciega, por lo tanto, porque la fe no está relacionada con el ver, sino con el oír. Lo que Moshe nos está diciendo a través de Devarim es que Dios no busca la obediencia ciega, como dijimos. El hecho de que no haya una palabra para obediencia en el hebreo bíblico cuando hay 613 mandamientos es deslumbrante por sí mismo. O sea, en la Torah no existe el verbo obedece, obedecer, no existe. No existe el verbo obedecer. Sencillamente no existe. O sea, y hay 613 mandamientos y no existe el verbo obedecer. Es como raro, ¿no? Alguien podría pensar, pero ¿cómo? Esto no tiene sentido. O sea, hay tantos mandamientos y no existe el verbo obedecer. No, no existe. Uno puede traducir este verbo oír como obedecer, pero significa oír en sentido elemental. Pero no existe obedece, o sea, no somos robots, por así decirlo. Y el hebreo moderno utiliza un verbo que viene del arameo, que es letzayet, como dice ahí, que ya significa obedecer como tal. Pero no existe en la Torá el verbo obedecer como tal. Y es muy raro, ¿no? Entonces, el Eterno quiere que oigamos, que escuchemos, no solo con nuestros oídos, sino con los recursos más profundos de nuestra mente y de nuestro corazón. Circuncidar vuestro corazón, ¿no? Él quiere que realmente pongamos atención a lo que Él nos dice, que de verdad lo grabemos en nuestra vida. Porque alguien escribe algo generalmente, eh, por ejemplo, el Eterno habló y dice que después escribió las tablas de la Torá, ¿no? Fueron escritas. O sea, el Eterno dio los mandamientos y se los entregó por escrito. O sea, primero habló, oímos y luego nos entregó la escritura. Pero lo primero fue el oír la Torá. Ustedes oyeron las voces. Ustedes oyeron lo que el Eterno les habló y yo bajé con lo mismo que el Eterno dijo, escrito por su mano, dice Moshe. Y eso, o sea, en el fondo lo que oímos tiene que ser llevado a la escritura.
lo que yo oigo del Eterno es llevado al escrito y a las tablas de nuestro corazón. Pero primero tenemos que oír, porque si no oímos y no obedecemos, tampoco lo llevamos a la tabla de nuestro corazón. Primero fue el oír, después fue la escritura. Lo mismo que la historia de la humanidad, primero se habló, primero oímos, nos entendimos los humanos, y luego se inventó la escritura, ¿no? Por los sumerios. Los sumerios inventaron la escritura. Y estamos hablando del año, no sé, 3000 antes de Cristo, del Mesías. Pero antes no existía la escritura, además había representaciones gráficas. Pero primero fue el oír. El nivel más básico de la comunicación humana es el oír. Si no oímos bien, tampoco escribimos bien, ni grabamos bien las cosas. Por lo tanto, Él nos dio la Torá, la oyó el pueblo y luego la escribió en las tablas. Entonces lo importante, fíjense, ni siquiera no es más importante las tablas de la Torá, incluso la misma Torá, sino el oír la Torá es más importante. El hacer caso, el entender es más importante. ¿Es más importante andar con una Biblia en la mano o es más importante entender lo que dice y practicarlo? ¿O no se podría hacer esa pregunta? Si Dios simplemente hubiera buscado obediencia ciega, hubiese creado o habría creado robots, no seres humanos con voluntad propia, finalmente. El Eterno no nos obligó, por eso no existe en la Torá el verbo obedecer, porque nadie obligó. Y con esto también decimos que nadie puede obligar a otro a guardar la Torá, porque Dios mismo no nos obligó, nos hizo un llamado, es diferente, ¿no? Porque Él, aquel que buscó, lo llamó, como dice la Torá, Él nos llama por nuestro nombre, Él nos llamó, muchos son los llamados, dice la Escritura, porque Él nos llamó, escuchamos a su voz, atendimos a su voz, pero Él no nos creó para que obedezcamos de una manera ciega. O sea, ninguno de nosotros puede llegar y obligar a alguien a que cambie. Nadie puede obligar a alguien a que cambie o que haga lo que nosotros queremos. Salvo si hay un mecanismo intermedio, a lo mejor, por ejemplo, está el respeto, por el cual uno hace lo que otro le dice porque hay un respeto, un temor, por ejemplo, a los padres. Hay un mecanismo de por medio que regula para que no haya un abuso. Porque si solamente alguien nos dice obedece esto, obedece esto, obedece esto, y uno y uno pierde toda su voluntad, finalmente estamos perdiendo nuestro libre albedrío. Y el Eterno jamás hizo eso con el hombre. Nosotros también jamás tenemos que hacerlo con los demás, salvo, como les digo, que haya un mecanismo. Por eso el mecanismo en la Torah es el amor y el temor. El amor para hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos y el temor para restringirnos de hacer lo que Él nos pidió que no hiciéramos. Pero también está el respeto a los padres y en esa relación de respeto mantenemos, ¿cierto? Y no decimos solo lo que queremos hacer, no hacemos solo lo que queremos porque respetamos algunos límites. Lo mismo como sociedad. Entonces el Eterno jamás nos obligó y jamás nosotros podemos obligar a alguien. Por eso también cuando nos referíamos a veces al tema de la Brit Milá, la circuncisión, nadie puede obligar a alguien que se circuncide, ni a ningún mandamiento. Nadie puede obligar a nadie, de nada, finalmente. Salvo si la persona oye, si escucha, fue llamado y quiso seguir, de voluntad propia. Allí sí se permite en el fondo. Y esa es como la máxima también del Brit Hadashah. No vamos a obligar a nadie, pero le vamos a decir que esto es así. Para que ellos también aprendan, escuchen, para que al oír la predicación, ¿no?, de los apóstoles, de Yeshua, etc., puedan cambiar sus corazones por el oír. Por eso ellos fueron y hablaron, dice Yeshua, vayan a las naciones y hagan discípulos, enséñenles, háblenles, hagan discípulos, háblenles y también bauticen. O sea, y hagan que ellos también hagan actos simbólicos para demostrar que su vida está cambiando. Y que de voluntad propia, al hacer la tevilá del bautismo, quieran seguir este camino. Porque nadie puede obligar a nadie. Entonces, haz discípulos pero bautízalos. Para que ellos, por voluntad propia, quieran seguir esto, pero no obliguen a las personas. Cualquier forma de obligación o presión en este sentido, realmente es algo malo. Ya termina siendo algo malo. Porque suprimimos los derechos, las libertades del otro. Y ahí tenemos que tener cuidado. Y hoy día, sobre todo, tenemos que tener cuidado porque se nos está poniendo una presión, ¿cierto? Positiva, fuerte, en cuanto a nuestras restricciones y nuestras libertades.
Entonces, si no hay un marco de respeto, o como se le llama el Estado de Derecho, ¿cierto? En los países, finalmente esto se pierde y la sociedad termina muy dañada. Tenemos que respetar, ¿cierto? El Estado de Derecho que hay en nuestras sociedades, si no, no sé, cualquiera sale a protestar porque no tiene que comer y, bueno, el Estado tiene que proveer los mecanismos y ahí tiene que haber una buena relación porque si no, no nos entendemos. Y la gente finalmente se molesta. Por eso, si no hay un mecanismo, esto no funciona. A ver aquí, hay unos versos que nos están compartiendo al respecto. Eh, Corintios dice, el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, justamente para que oyendo no oigan, como dice el profeta. Y eso es como la frase, ¿no?, clave en ese punto. O sea, escuchando no oigan realmente. Por eso Yeshua decía, el que tiene oídos para oír, entienda esto. El que tiene oídos para oír, el que realmente es sumiso, el que es manso, el que es humilde, el que oye de verdad lo que se le dice y no oye lo que simplemente quiere escuchar, sino que el que oye lo que se le dice, ponga atención y entienda lo que le voy a decir. Entonces Yeshua también usaba esta expresión, porque hubo otros que realmente pusieron ese corazón duro para no oír y que no penetrara la palabra, ¿cierto?, del Eterno. Y ese es el gran problema. Donde está el Espíritu del Señor, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, justamente. Porque el Espíritu no puede posarse en alguien que obedece de una manera mecánica, porque es libre. Si alguien cumple la Torah solo como un yugo impuesto de que si no haces esto, no, te va muy mal aquí y allá, y funcionamos como robot, el Espíritu del Eterno no se mueve en nuestra vida, por así decirlo. No puede haber Ruach, Elohim, si no hay libertad, como dice este verso. El 2 Corintios 14:17. No hay libertad si no hay, perdón, no hay espíritu y si no hay libertad. Por lo tanto, cuando uno guarda los mandamientos por obligación, es como que lo hacemos sin espíritu. Pero cuando lo hacemos por voluntad propia, ahí está el espíritu, finalmente. El texto original dice, Uleadam amar ki shamata lekol ishteja. ¿De qué verso? A ver. El programa lo dijo aquí. Si oyes la voz. ¿De qué verso se refiere ahí? Si puedes especificar, por favor. Bueno, el que tiene oídos para oír, que oiga, no dice que escuche. Bien, así que ahí tenemos un punto, ¿no? Tenemos varios puntos. Ya hemos profundizado un poquito en esto, me parece estupendo. Entonces, ya vamos llegando hacia nuestro punto central, aunque ya llegamos a él, pero para darle todavía más importancia a todo esto que hablamos. Ahí nuestra hermana Josefa pone, cuando los padres imponen, los hijos se rebelan. Sí, tiene razón. Cuando hay una imposición, un yugo pesado en las mismas naciones, cuando hay muchas leyes, cuando hay mucha carga, la gente se rebela, es cierto. Los mismos hijos se rebelan cuando hay demasiada imposición en el hogar. Por eso hay que conversar. Tienen que haber acuerdos. Tienen que haber... Siempre las cosas se hacen por mutuo acuerdo. La Torá no fue una cosa unilateral. El pueblo de Israel dijo, nace, benishma, haremos y oiremos, ¿no? Obedeceremos. O sea, vamos a oír de verdad. Tiene que haber un mutuo acuerdo para que de verdad haya una armonía. Entonces, esto es una cosa que también escuché el otro día en un TEDx, que hablaban sobre cómo hablarle a los hijos. Y decía que al hijo no hay que decirle, no, si no te comes esto, no hay postre. Porque el niño piensa, pero ¿cómo? Si yo no me como eso, igual hay postre. O sea, es mentira lo que me están diciendo. Porque igual hay postre, o sea, igual puedo comer postre si no hay comida. O sea, igual puedo hacerlo. Entonces, el niño a veces no entiende esta asociación. Pero por eso decían ellos, uno tiene que decirle, para llevar a su comprensión, mira, si tú solo comes comida, perdón, si tú solo comieras postre, a la larga te va a hacer mal. Por lo tanto, también tienes que comer comida. Pero sin quitar el postre.
Pero entonces si te comes la comida, te hace bien a tu salud, también vas a comer postre. O sea, uno tiene que llevarlo a una comprensión, a un entendimiento. No sencillamente algo de llevarlo a rajatabla, de algo tan brusco que la gente ni siquiera entiende y se queda pasmada. O los mismos niños, de repente cuando escucha una reprensión muy fuerte. Tiene que haber un entendimiento. Y el niño también oye, ¿no? Si, bueno, siempre es típica frase, ¿no? Si los niños entienden. Oye, entiendes, chiquitito pero entiende. ¿Por qué oye? Como oye, logra entender y va comprendiendo poco a poco más. No son sordos. Tienen también su corazón, su mente, piensan ellos también cuando oyen. Por eso igual es bueno protegerlos de que oigan cualquier tipo de cosa. Y finalmente hay que negociar, trabajar, armonizar con las personas para que finalmente puedan hacer lo que uno les dice que es bueno. Y lo mismo hace el Eterno con nosotros. Mira, yo te muestro que esto te va a hacer bien, te va a ir bien si haces esto. Y te estoy mostrando incluso a quien le va mal por hacer lo contrario, que son estas naciones. Pero tú haz lo correcto, tú haz lo bueno y te estoy mostrando que te va a ir bien. Yo ya te mostré, de hecho, ya te demostré. Te saqué de Egipto, hice los milagros por ustedes. Los llevé por todo este camino. Ustedes ya saben que lo que les estoy diciendo es cierto. Entonces pongan atención. Educar es imponer, dice hermano. Justamente hay una diferencia entre enseñar o simplemente transmitir conocimiento y educar es diferente. Solamente transmitir un conocimiento, hablar porque sí el conocimiento, no es directamente educar. Educar finalmente es transformar, como dice también una frase. Hay una transformación en el pensamiento. Uno llama una reflexión de la persona que escucha, cuando de verdad educa, y no simplemente cuando impone un conocimiento. Y ese es el gran problema que hoy día muchas veces tenemos, que los conocimientos se nos imponen. Se nos quiere imponer una ideología, se nos quiere imponer una manera de ver las cosas. Y no, uno tiene que ser abierto. Por eso dice esta frase aquí. El puente entre uno mismo y el otro es una conversación, hablar y escuchar. La única manera de comprender el mundo y los que nos rodean es hablando y escuchando. Cuando hablamos, le decimos a otros quiénes somos y qué somos. Y cuando oímos o escuchamos a otros, entendemos y permitimos que otros nos digan quiénes son ellos y qué son realmente. No podemos comprender el mundo de una manera cabal si no oímos y no hablamos. Tenemos que comunicar quiénes somos y escuchar al otro para saber quién es él, qué es lo que piensa, qué es lo que verdad entiende de las cosas. A veces nos guiamos por las primeras palabras y las primeras impresiones. ¿Por qué? Porque para nosotros es lo mismo que ver algo y ya, eso es así, punto. No va a cambiar. Cuando oímos es diferente. Porque alguien puede oír una palabra dura y tener una impresión de que es una persona dura. Es como si alguien ve el acero, es algo duro. Pero no, porque cuando escuchamos después a esa persona a lo mejor, que fue duro en un momento, pero que lo hizo por amor, que lo hizo porque quería ver el bien del otro, porque quería que no hiciera algo malo, uno dice, en verdad esa persona es blanda. Y no es lo mismo que con el acero, con algo que uno ve. No es que se pone blando, ¿cierto? Después de mirarlo, ¿no? Uno va entendiendo la dureza que tiene. Es diferente el oír. Y este puente es el que nos permite entendernos como personas y entender también lo que el Eterno nos dice en su palabra. Él nos transmite en su Torah quién es Él, qué es lo que Él espera de nosotros. Y Él también quiere escuchar de nosotros quiénes somos, qué somos nosotros y qué estamos dispuestos a hacer por Él. Y en nuestra tefilá, ¿hasta dónde confiamos en Él? ¿Hasta qué punto realmente le creemos? La tefilá, ¿no? Aquí también dice, hay métodos para enseñar. La imposición hace mucho daño, incluso aleja a las personas de Dios porque reciben una idea errada de Él, justamente. Cuando uno dice, si no haces caso a esto te vas al infierno, es difícil que una persona vaya a ponerle atención si usted le dice eso. Pero si usted le dice que lo que está haciendo tal vez esté mal y lo llama a reflexionar y esa persona dice, en verdad, puede que tenga razón, lo va a hacer dudar y a salir de su posición rígida. Pero nadie, si usted daña a alguien o si usted quiere hablar la palabra del Eterno de una manera muy dura, sin ni siquiera
respetar ni amar a la otra persona, ni saber que esa persona puede dolerle algo que usted le diga, sin tener esa empatía, puede llegar a hacer un daño. Y ese es lamentablemente el daño que ya se ha hecho. Ya se ha hecho y el nombre de Dios está difamado por esto mismo, que nosotros hacemos. Al tratar de hacer un proselitismo forzoso, porque la iglesia en algún momento, la iglesia católica hizo esto, lo hizo con el pueblo judío, ¿cierto? En su momento, en la Inquisición. ¿Cómo va a cambiar la percepción? Perdón. ¿Cómo va a cambiar la percepción de alguien si solamente le quise imponer una cosa, una idea? Y cuando los diálogos judíos, cristianos, católicos florecieron, finalmente fue para peor, porque más se molestó la iglesia. Entonces, nosotros hemos entrado en un diálogo ahora, ven, escucha, pon atención. Hay un verso de Isaías que dice, ven, vengan, razonemos, vengan, conversemos. Hablemos esto, razonemos, si sus pecados fueran como la grana. Aunque ustedes fueran muy perversos, aunque estuvieran muy mal, yo entiendo, dice el Eterno, yo entiendo la naturaleza humana y yo sé lo que pasa en ustedes. Razonemos. ¿Quieres cambiar? Yo te puedo levantar, yo te puedo ayudar, yo te puedo transformar. Pero ven, razonemos. Entiende tú, abre tú tu corazón de donde estás. Yo también te voy a abrir lo que tengo para ti. Pero razonemos, ven, entendámonos, dice el profeta. Entremos a una conversación. Si no podemos escuchar a otras personas, ciertamente no podremos escuchar a Dios. Una frase un poco dura, ¿no? Pero es cierto. Una persona que no sabe escuchar a otro, que no sabe oír ni presta atención, difícilmente prestará atención a alguien o a algo y a Dios. Y la gente que dice que solo le presta atención a Dios y a nadie más, miente, finalmente. Porque no oye de verdad. Porque el Eterno también quiere que nos entendamos entre nosotros. Nos dio la Torah para que nos relacionemos bien con el mundo. Porque a Dios, ¿de qué le sirven los diezmos? A los pobres les sirven los diezmos, a las viudas, a los huérfanos, al extranjero. Entonces, Él nos dio la Torah para que nos relacionemos bien con nuestro prójimo, que dañamos muchas veces. Si escuchamos realmente a Dios, vamos a escuchar a las personas. Pero si no sabemos escuchar a los demás, o si siempre malinterpretamos, o si alguien nos dice a alguien y nos enojamos de inmediato, o sea, ni siquiera esperamos un poco más allá, no, nos enojamos. O ni siquiera esperamos a que el otro termine su argumento, no, ya estamos molestos, pues tenemos un problema, finalmente. Tenemos que aprender a oírnos. Porque si no sabemos escuchar lo que no nos gusta, solo vamos a querer escuchar lo que nos gusta. Y la Torá nos dice la bendición y la maldición, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. El Eterno es así, es amplio, es abierto, en todo este sentido. Aquí también dice, los métodos de enseñanza muchos están basados en el griego y hay castigo oculto. Sí, si te va mal en la prueba tienes un 1, hay un castigo, sí. De hecho, también se ha dicho que hay un sistema también que se llama Montessori, bueno, entre otros sistemas de educación, donde se cambia, por ejemplo, el sistema de nota, y no es que a la gente se le dice lo que está mal, sino que se le dice lo que tuvo bueno, para que la gente entienda, mira, tuviste esto bueno, esto está excelente, pero tienes que mejorar en esto. Pero no a la gente se le dice, esto está malo, te fue mal, repetiste, no, mira, aprendiste esto, eso está bien. Ahora también puedes aprender esto otro si te lo propones. Hay un cambio de paradigma, de visión, en este sentido. Por eso el Eterno nos dice, te va a ir bien, pero también nos advierte, pero nos da caminos, hay dos caminos finalmente, pero Él también nos va dirigiendo nuestros pasos para acá. Sí, Él nos dice que nos va a ir mal, pero también nos dice todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que nos va, todo el amor que Él tiene por nosotros, etcétera. No podemos ser, en este sentido, solo blanco y negro. Y nuestros sistemas están llenos de eso. Se nos destaca, o sea, alguien comete un error y de por vida se le recuerda su error. Pero no se dice lo bueno muchas veces. No, recordamos a alguien por lo malo. Nuestra visión está mal, tenemos que oír bien. Porque hay personas que aún quisieron lo malo, como dice el Eterno, vengan, razonemos, pueden cambiar, pueden arrepentirse. Y esto consta la palabra del Mesías, que nos arrepintamos. Entonces dice la Escritura,
Oye, Shema, vení, Musar, Abija, Galtitosh, Torat y Meja. El proverbio, ¿cierto? Mishlei dice, oye, Shema, vení, óyeme, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desprecies la Torá de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, Yomirú, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, echemos sin motivo al inocente. Recordé lo que nos decía nuestro hermano Juan Carlos la semana pasada con su hijo, ¿no? Cuando un padre le advierte a su hijo, una madre le advierte a su hijo, le dice, no, esos no son tus amigos. No oigas a ese grupo de personas, te va a hacer mal. Lo mismo dice la Torá, mira, escucha la ética de tu padre, el musar, la moral, lo que él te enseña que está bien, tu padre, y no desprecies la Torá, la instrucción de tu madre, porque esos son tus adornos y tus collares, finalmente. Entonces no cedas ante el que te quiere engañar y te seduce con palabras, que viene con su labia, ¿cierto? Que habla bonito, que quiere algo y finalmente te engaña. No, la palabra sensata te dice lo que está bien y lo que está mal. La palabra sensata no adorna, no adorna las palabras en sí, sino que lo que te adorna es el consejo finalmente, la palabra en sí, el contenido. Pero el que dice, tu padre no te va a adornar, que te va a ir mal si haces esto, o te va a ir bien si haces esto, te va a decir la verdad franca. Entonces, hijo, escucha esa franqueza, escucha lo que te dice la Torá, no te apartes de ello. Cuando alguien te quiera seducir, cuando alguien te diga, vayamos en pos de otros dioses, no les hagas caso. Escucha a Hashem tu Elohim. Si oyes, si real y en verdad oyes. De ahí la sugerencia del doble énfasis de la apertura del segundo párrafo del Shema, donde dice, Im shamoa tishmeu, el mitzvotai. Si realmente oyes, shamoa tishmeu, oyendo. Si oyes oyendo. Si oyen oyendo mis mandamientos que te encargo hoy de amar a Adonai tu Elohim y servirlo con todo tu corazón y con toda tu alma. Si realmente lo oyes. Si oyendo, sí, escuchando atención, realmente lo oyes. Hay una redundancia, ¿no? En el hebreo se utiliza esta doble énfasis para darle una connotación más importante a las palabras. Entonces, como podría traducirse incluso más contundentemente, podría ser si oyes, es decir, y me refiero a si realmente oyes. O sea, pon atención, ¿me oíste? ¿Me oíste de verdad? ¿De verdad escuchaste bien? Entonces, ¿qué es lo que uno espera que le diga al hijo cuando un padre dice eso? Sí, 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 sí te escucho. Bueno, ahí. Por lo menos el padre sabe en ese momento que él lo escuchó. Y que no importa que lo que haga, por último lo va a recordar. Y le quedó ahí, le va a quedar en su memoria. Lo mismo hace el Eterno con nosotros. Ya vamos para ir culminando las últimas ideas. Ya te oímos, dice esta frase. Bueno, uno casi puede imaginarse a los israelitas diciéndole a Moshe, está bien, basta, ya te oímos. O sea, ya nos dijiste todo esto en el desierto. Nos dijiste en cada parte que nos detuvimos, nos enseñaste la Torá, lo escuchamos en el monte. Ya escuchamos, ya te oímos. Y Moshe antes de entrar le repite todas las cosas. Le repite toda la Torá. Entonces, uno podría imaginarse al pueblo de Israel o a algunos que estuvieran más nerviosos ahí escuchando, ya así como, bueno, si ya nos dijo esto, ya nos dijo lo mismo antes, ¿por qué lo repite? Ya te escuchamos. Pero Moshe dice, no están escuchando, realmente no están oyendo, porque yo los conozco, porque yo sé cómo han actuado hasta aquí, y sé que si no les digo y si ustedes no recuerdan estas palabras, se van a equivocar de nuevo. Y de hecho, Moshe les dice, se van a equivocar de nuevo, por eso. Oigan hoy día, pongan atención que no se les olvide a las generaciones que vienen estas palabras. Como dice un verso, hijos tuve yo, pero ellos se alejaron de mí, me rechazaron. Oigan ustedes, hijos míos, escucha Israel. Yo tuve hijos, pero ellos me desecharon finalmente. Pongan atención, no importa que ya lo hayan escuchado, de verdad, oyeron, entendieron el mensaje. Entonces, toda esta repetición de la Torá, este Mishneh Torah del libro de Barim, Deuteronomio,
Es esto, una repetición, para realmente entender lo que les había dicho ya. Como un padre o una madre que conoce que su hijo se equivoca en algo y le dice de nuevo. Y toda la vida, aunque ya sea viejo el hijo, le dice lo mismo. Porque sabe que al repetir o al hijo se lo olvida. Por eso el Eterno nos dice, recuerda, no te olvides de lo que pasó antes. Recuerda lo que hice contigo. Recuerda lo que pasó antes. De verdad pon atención a las cosas. Oye y de verdad hazlo. Simplemente no entiendes lo que está sucediendo. El creador de todo el universo está interesado personalmente en tu bienestar y en tu destino. Y tú, usted, la más pequeña de todas las naciones, Israel, de ninguna manera la más justa, ¿tienen una idea de lo que esto significa? Tal vez todavía no lo sepamos. Ustedes, la nación más pequeña, ustedes no crean que por su propia justicia llegaron a la tierra o entrarán en ella. No se engañen, ustedes son los más pequeños. Ustedes son un pueblo de dura servicio. Oye, oye, pon atención. Óyeme, realmente. No llegaste aquí por tus propios esfuerzos simplemente, sino porque yo te saqué de Egipto y te ayudé, y te alenté, y te di el valor y te di todo lo que necesitabas. Tú eres pequeño, no te hagas ahora el que eres grande, el que llegó y conquistó. No es así. No es por tu propia justicia que hoy día hablas lo justo, sino porque encontraste en un momento que eras injusto, y hallaste a aquel que era justo y lo seguiste a él. Por eso hoy día sigue justicia. Por eso de nada vale toda la sabiduría del mundo y todos los sabios de la tierra. Y dice que él guardó ese conocimiento de los sabios, de lo que creen saber y tener la verdad, para los pobres y mansos y humildes que querían escuchar la palabra. Finalmente, para ellos les reservó su palabra, al que de verdad oye y pone atención. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice el salmo que cita aquí nuestro hermano. Así es. A veces solo escuchamos lo que queremos oír. Es verdad, ¿no? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en esto. A veces escuchamos solo lo que queremos oír. De hecho, hoy día más que nunca. Hoy día tenemos YouTube, los videos, y ponemos solo lo que queremos escuchar. Ya nadie ve tanta televisión porque es escuchar opinión de otras personas, de otros. Uno quiere escuchar lo que uno está interesado. Pero también puede tener un arma de doble filo. Porque uno no solo puede escuchar lo que a uno le gusta o lo que uno quiere oír, también tiene que escuchar la contraparte para saber si en algo está mal. Las personas que no son como nosotros son las que nos hacen crecer. Las personas que nos dicen lo que no queremos escuchar muchas veces o lo que estamos haciendo mal y no queremos que nadie nos diga. Pero viene alguien y lo dice y no nos gusta. Pero realmente eso es lo que nos da crecimiento. Alguien que nos hace darnos cuenta de algo que nosotros no nos apercibíamos en su momento. Eso nos hace crecer. Cuando ponemos atención y escuchamos de verdad. Cuando escuchamos de verdad el consejo. Cuando nos abrimos realmente a otros, crecemos. Cuando nos abrimos a la Torá, que es más sabia que nosotros, que es más justa que nosotros, realmente crecemos. No cuando solamente la interpretamos conforme a nuestros pensamientos. No somos el centro del universo. No somos el centro del mundo y de las cosas. Realmente entendemos que tenemos que relacionarnos con el entorno. Oír es dejar atrás el narcisismo, es un acto radical que nos deja vulnerables al abrirnos a alguien totalmente diferente a nosotros. Realmente, alguien podría ser un narcisista total y hablarse a sí mismo y que es tan bello solo al espejo o al reflejo del agua, ¿no? Y hablarse a sí mismo toda su vida de esta manera narcisista, pero no, no es así. Cuando dejamos atrás eso y empezamos a escuchar a otros, somos vulnerables. Porque a veces nuestras ideas que tenemos tan arraigadas, quizás están equivocadas. Quizás alguien sabe más que nosotros. Pero a veces no nos queremos someter a ese escrutinio. Porque a veces nos sentimos que se nos va a derrumbar la vida. Es cierto, uno es bueno que mantenga su equilibrio, su solidez. Pero si el Eterno pone en nuestro camino a alguien o algo y nos hace reflexionar, como hoy día en este camino, en nuestro corazón, tenemos que abrirnos, finalmente. Tenemos que ser vulnerables de esta manera. Pucha, tengo que aprender de nuevo algunas cosas. Yo creía saber, pero parece que no sé tanto. Tengo que ser humilde.
O sea, como dice Yeshua, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que sabe que está mal, reflexione. Tú sabes que para ti es esta palabra. Pon atención entonces. Tú sabes que esto es para ti para cambiar. Realmente, coloca tu oído allí. Si de verdad quieres cambiar tu vida. Una frase, y en general este estudio tomado de un gran artículo que escribe el rabino Jonathan Sachs. Me gusta mucho cuando habla de estos temas de ética, moral. Él dice, escuchar es el mayor regalo que podemos hacerle al otro. Ser escuchado, ser oído, es saber que alguien más me toma en serio. Es un acto redentor. El otro existe. Lo que el otro piensa importa. Lo que el otro siente de verdad importa. Está allí. No debe ser ignorado. Por eso, típico que cuando una persona se siente sola, no habla con nadie. Cuando anda en la soledad, se oculta, que nadie le dirija la palabra. O él le da temor a hablarle a la gente. Y se aleja de la sociedad, se aleja del mundo, de las personas. Y finalmente termina perdiendo. Y el mundo pierde lo que él tenía para entregarle al mundo. Y él pierde lo que el mundo tenía para entregarle a él. Y eso nos pasa. Entonces es un acto redentor, como dice el rabino Jonathan Sachs. Es el mayor regalo, oír al otro. Cuando hay una discusión o quizás algo entre pareja y uno le escucha al otro es porque de verdad lo ama. Porque de verdad quiere saber qué es lo que pasa en el corazón, en la mente del otro y qué es lo que quiere, finalmente. Pero si no se escuchan, si alguien le dice algo al otro, ya no te quiero escuchar, no te quiero oír, difícilmente podremos llegar a algún acuerdo o podremos abrirnos al otro y no aislarlo. Entonces, el hablar, el oír, es un mecanismo para redimir al mundo, para que haya un entendimiento. Porque hoy día hay tantas guerras, porque hoy día todavía existe maldades porque no nos oímos. De hecho, hay personas que piensan que hacen el gran bien en el mundo matando a otros, por ejemplo. O hacen el gran bien a su manera, pero el otro piensa que es otra manera. A lo mejor todos quieren lo mismo, quieren algo bueno, pero no se han entendido todavía, no han hablado, no han podido concordar en algo, o quizás no quieren hacerlo, que es lo más probable. Como la vida es corta, muchas veces las personas nos queremos adueñar de algo para poseer algo en este mundo, de un discurso, por ejemplo, y decir que yo dejé el gran legado, cuando en realidad el legado o lo que recibiste no era ni siquiera 100% tuyo, ni lo que dejaste va a terminar siendo tuyo y va a ser de otros. Entonces tenemos que compartir los conocimientos, el entendimiento. Por eso hoy día también es bueno que nos abramos a la investigación bíblica, a reestudiar el concepto hebreo de las escrituras, a leer también lo que nos tienen que decir la ciencia. Muchas veces no cerrarnos en todas las cosas. Tenemos que complementar esto, oírnos y aprender. Hoy día sobre todo que tenemos tanta información, podemos abrirnos y aprender. Y finalizamos con unos versos del Beit Hadashah. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no le creen. ¿Qué dice finalmente este verso? Yeshua dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero ustedes nunca han oído su voz, porque nunca le han hecho caso. Si le hubiesen hecho caso, realmente sabrían quién soy yo. Sabrían que mi palabra es verdadera, es fiel. No tienen su palabra permanentemente en ustedes, solamente para los que les conviene. Solamente sacamos la Torá para cuando nos conviene. Ustedes no le creen realmente. Solamente la sacamos en tiempo de aflicción y en tiempo de bendición nos olvidamos, ¿no? Lo que pasaba a Israel. Y Yeshua dice duramente al pueblo, ustedes nunca oyeron su voz, ni siquiera ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra entre ustedes. Ciegos, guías de ciegos, les decía. O aquellos que queriendo oír no oían. Lo que también habéis aprendido, dice Pablo, habéis recibido, oído y visto de mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que ustedes aprendieron, recibieron, oyeron, vieron, todo. Hay un conjunto también. No nos olvidemos que no solamente es oír, también es aprender, saber, comprender, recibir, aprender a recibir,
así como hemos oído y visto, también tengamos que practicar. De nada sirve haber oído sin haber aprendido, recibido y finalmente visto si no practicamos. ¿Para qué? Para que el Eterno, el Dios de paz, como dice aquí, el Elohei Shalom, pueda estar con nosotros. Que Él realmente pueda estar en nosotros. ¿Cómo? Si realmente oímos de verdad, aprendemos y lo que vemos lo practicamos. Y así como ellos tenían que ver a los discípulos de Yeshua, al ser sus discípulos, ver lo que hablar como ellos hablaban, como ellos veían las cosas, ellos tenían que practicar. Sí, aquí dice que esa frase es lo que le decían los sacerdotes en el Sanedrín, las palabras de Juan. Y finalmente, no, nos quedan dos más. Dice, mas no todos obedecieron a la Besorá. No todos obedecieron a la buena nueva. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No? Min lishmuatenu, dice el profeta. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído? Lishmuatenu, a nuestro anuncio, a lo que hemos hablado, a lo que se ha de oír. Así que la emuná viene es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué no obedecieron la Besorá? Entonces, porque no atendieron al anuncio, porque no escucharon el llamado, porque finalmente no oyeron la palabra, no quisieron oír en sus corazones. Por eso no obedecieron a la Besorá. Y esto es lo que le pasó al pueblo cuando no, ¿cierto? No recibieron al Mesías, cuando no creyeron en sus palabras, porque no obedecieron a la Besorá, porque no oyeron finalmente las palabras que él les decía, no tomaron en cuenta sus profecías o su palabra y lo dejaron morir finalmente. Sino, del contrario, incluso tramaron contra él. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Hashem, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, no se fatiga ni tiene cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. La única manera de aproximarnos a otro es oyendo, es conociendo. Pero nunca vamos a conocer o alcanzar el conocimiento pleno y total de Dios en este mundo. Y tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque si en un momento creemos que ya lo conocemos todo, que ya conocemos a Dios, es como en la vida que pasa en las parejas. Ah, ya lo conozco, ya sé que es así, ya me aburrió. Ya no quiero conocer más, me cansé. En el momento que decimos que ya conocemos a Dios, no queremos que nadie nos hable de Él, no, mentira, no lo queremos conocer más. Y eso nos pasa también en la vida de pareja, ¿no? Hay una frase bonita que escuchaba la otra vez, que en el fondo, ¿qué pasaría cuando una persona se enamora de otra persona, y se enamora de lo que vio, de lo que conoció allí? Pero ¿qué pasa si en un momento apareciera una faceta diferente? Como típico, se casan y se conocen otras facetas. Y ya no le gusta tanto, ya no la ama tanto. ¿Qué es lo que uno debiese pensar? Bueno, en realidad me sentiría privilegiado de poder conocer algo que no conocía y amar también eso de esa persona. Y es lo mismo con el Eterno. Hay cosas que todavía no conozco, pero sé que voy a amar de Él. Y por eso me esmero en conocerlo y en apegarme, como veíamos la semana anterior, a Él. Apegarme a Él, conocerlo, buscar de Él, para lograr conocerlo en profundidad y para lograr alcanzar en alguna medida, aproximarme al otro. Porque aunque dos estén juntos, nunca van a ser lo mismo como tal. La única manera es lograr entender, oír, poner atención. Y aún lo que no conocemos, procurarlo también. Y lo mismo con el Eterno, en este sentido. Así que, amados, ya yo llego hasta acá en mi comentario general. Espero que podamos entender que el oír es muy importante. Oírnos es importante. Escucharnos es muy importante. Es un acto redentor. Cuando no oímos, por ejemplo, a un niño también, cuando no oímos a otro, no le damos importancia. De hecho, los niños se desesperan cuando hablan y no los oyen y no les ponen atención. Porque así nos sentimos todos. Entonces, no le hagamos a nuestro prójimo lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Sino pongamos atención al otro. De verdad vamos a aprender mucho de Dios si ponemos atención a las personas. Vamos a aprender de todos, podemos hallar sabiduría y conocimiento de Él. Así que, amados, el Eterno nos quiera bendecir en esta mañana, en esta tarde ya, quiera entregar su
Ruach, su Torah, en nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando oigamos de verdad y Él nos pase las tablas en nuestro corazón. Allí finalmente culminaremos en la práctica de las cosas. Así que Shema Israel, Shema Keilat Bao, oigamos realmente sus palabras y seamos fieles a Él. Así como decía el proverbio que ahí vi, una pregunta, dice, Shema Beni Torat Abija, escucha, hijo, perdón, Musar Abija, escucha, hijo mío, la ética, el Musar, la moral de tu padre y no te apartes de la instrucción de la Torá de tu madre. Entonces la Torá, la instrucción siempre la da la madre allí, pero la ética como lo que está bien, lo que está mal en general, ¿sí? Dice ahí que el padre lo daba. Entonces, ¿por qué? Porque el padre salía afuera. El padre en el mundo antiguo era el que salía afuera, quizás hacía interactuaba con otra gente, que en un negocio y cosas así. Entonces él abría el mundo y le tenía que enseñar a los hijos cómo tratar a los demás, cómo acercarse a los demás en ese sentido, ¿ya? Así que gracias al Eterno por esta para allá. Que el Eterno quiera bendecirnos a todos y darnos todavía más de su palabra y de su Torah que se cale en nuestros corazones. Shabbat Shalom.